Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición más de Mejor Hablar. Hoy vamos a abordar un tema que realmente preocupa, que es el tema de salud mental. La cantidad de casos de estrés, de ansiedad, de depresión, de ataques de pánico. Vamos a tener a 3 invitadas que están relacionadas a este rubro para que nos hablen acerca de este tema. Todo esto aquí en Mejor Hablar. Bienvenidos a esta edición de Mejor Hablar. Vamos a recibir a nuestras invitadas. Yo ya te contaba que hoy vamos a abocarnos a un tema que realmente es preocupante y es el tema de salud mental. Hace meses se recordaba incluso este mes y los datos que arrojaba el Ministerio de Salud en relación a este tema eran datos preocupantes acerca sobre todo de la cantidad de casos de personas con ataques de pánico, de depresión, situaciones de estrés, de mucha ansiedad. Y otro dato muy preocupante, que esto también se ve en gente cada vez más joven. O sea, desde niños, adolescentes. Entonces consideramos muy importante poder tener aquí a un equipo interdisciplinario, a una nutricionista, a una psiquiatra, a una psicóloga, y poder hablar durante todo el programa acerca de este tema para que vos que estás viendo también te puedas hacer todos estos cuestionamientos de decir, bueno, ¿cuándo yo debo acudir a una nutricionista? ¿Cuándo debo acudir a una psiquiatra, a una psicóloga? Que antes se consideraba como tabú, pero realmente cuán importante es tener ese apoyo cuando uno lo necesita. Y les presento ya a nuestras invitadas del día de hoy. Nos acompaña la licenciada Valeria Fernández, quien es psicóloga. Buenas noches, Jazmín. Un gusto estar aquí en esta mesa tan importante. A la doctora Natalie Ríos, ella es especialista en nutrición. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Y también recibimos a la doctora Guadalupe Díez Pérez, psiquiatra. Buenas noches para todas y muchas gracias por la invitación. Antes de empezar el programa ya estábamos conversando sobre esto, sobre el tema de lo importante de trabajar en equipo, ¿verdad? Porque a veces no se trata solamente de acudir a la psicóloga y si tengo un trastorno alimenticio quedarme solamente con la psicóloga, o de repente acudir al psiquiatra pero no tener la otra parte, o trabajar de manera independiente. Supongo que les sucede a veces con esos algunos pacientes. ¿Y ustedes cómo saben, cómo manejan esa situación? ¿Cuándo derivar? ¿Cuándo tienen que trabajar en conjunto? Porque preocupa lo que está ocurriendo a nivel mundial, y yo creo que también se ve más aún después de la pandemia, de este encierro que hemos tenido, donde los casos empezaron a ser más visibles. Siempre existieron, de hecho, o sea, no es que de repente se destaparon, siempre existieron, pero como que se solapaban más, ¿sí? Así que en tu caso, licenciada, ¿cómo ves el movimiento de tus pacientes? ¿Por qué acuden más? ¿Cuáles son los casos por los cuales recurren? Bueno, antes que nada, comentar un poco lo que estabas diciendo al inicio, la importancia del trabajo en equipo que estuvimos conversando antes también con las invitadas. Lo importante que es transmitir también esa forma de trabajo al paciente, ¿verdad? A veces viene el paciente ya derivado de otro profesional, que eso es genial, recibir un paciente que ya viene por medio de un nutricionista, por medio de un psiquiatra, o a veces se da de manera al revés, ¿verdad? Vienen primero al psicólogo y ahí nos pregunta. Hay pacientes que preguntan, está bien que venga, yo no sé si a mí me recomendaron, pero no sé si tenía que ir a un psiquiatra. Entonces, mostrarle un poco que el trabajo integral tiene muchos más resultados a largo plazo, ¿verdad? Porque creo que así como en nutrición, en psicología, en psiquiatría, por ahí podemos resolver las cosas puntuales del momento, pero para poder mantener ese cambio, creo que lo importante es ese trabajo integral, en equipo, multidisciplinario. Y eso va para todo tipo de trastornos o problemáticas que acuden al consultorio psicológico sobre todo, ¿verdad? Puede tener con trastorno de alimentación, puede tener que ver con ataques de pánico, con ansiedad, con problemas de familia. Y a veces también es solamente un acompañamiento a algo del día a día de esa persona, ¿verdad? Deportistas, gente que están en los medios, personas que vienen por otros tipos de situaciones que necesitan una visión diferente. A otro tipo de exigencia. Claro, ¿verdad? a otro tipo de exigencia que a lo mejor le provoca cierto malestar. Entonces es importante transmitir en primer lugar esa posibilidad del trabajo en equipo y no como una condena, como que vengo y quiere decir que está todo mal si la psicóloga me deriva a otro profesional, ¿verdad?
Supongo también que te ha de pasar lo mismo, porque la gente como que, Sí, sí. lo hablábamos también, el tema del tabú. ¿Por qué tengo un psiquiatra? Pero si yo voy a un psiquiatra quiere decir que estoy loca o estoy loco, pero eso quedó totalmente fuera de foco de la gente. Ahora sí se anima a acudir y bueno, son los profesionales que generalmente derivan a un psiquiatra cuando así lo hace falta. Sí, sí. La mayoría de las consultas Sí. en el consultorio son derivaciones de la Derivaciones. psicóloga, ¿verdad? Sí. El motivo de consulta, porque venís, me envió la psicóloga. Ujú. Entonces, ¿Cuál es la diferencia que tenemos que entender entre una psicóloga y un psiquiatra? el psicólogo es el licenciado en psicología que se encarga del acompañamiento, la psicoterapia. La psicoterapia. Un acompañamiento más. Y decide derivar al psiquiatra cuando se da cuenta que, eso es lo que yo siempre le digo a los pacientes, ¿verdad? La terapia funciona, pero ya no es suficiente. Hay una alteración en los neurotransmisores que hay que corregir, que hay que ayudar, ya sea, Y por eso dar ya- ejemplos, depresión, ansiedad, entonces De repente ya de medicación. complementar con un Complementar, tratamiento ¿no? farmacológico. Pero obviamente seguir con la terapia psicológica. Los dos, como le digo a los pacientes, los dos tienen el mismo peso de importancia, o sea, se complementan. Se complementan. Ni solo la medicación ni terapias. Es como un complemento Es un entre complemento, ambos. o sea, se debe de trabajar Se en debe conjunto. trabajar en conjunto, porque viene el paciente y me dice, ¿qué hago? Yo sigo con la psicóloga, obviamente seguí con tu terapia, es un complemento importante. Y en tu caso, doctora, lo mismo. Lo mismo, claro. En mi caso, lo que a mí me pasa es que, por supuesto que los tratamientos que son interdisciplinarios son mucho más exitosos y principalmente cuando el equipo está en conversación. A veces uno se imagina el trabajo interdisciplinario todos en un mismo lugar, en una misma institución, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo puedo conversar con la psicóloga, con la psiquiatra y juntas decidir el camino a seguir. Entonces, la psicóloga me puede decir, bueno, en este momento esta persona está pasando por esta situación, tratemos de que el plan alimentario no sea tan estricto o el fin de semana, o sea, conversamos para poder entender el punto de vista de cada profesional y ver cuál es el mejor camino para esa persona. Entonces, es indudable que el trabajo de esta manera es muy enriquecedor para todos, pero principalmente para el paciente. O sea, los resultados también se pueden Los ver resultados. de repente a mediano plazo, Ajá. quizás, porque bueno, uno por ahí puede seguir una terapia, se siente mejor o el psiquiatra mentalmente, pero bueno, no acompaña o el paciente no se siente de acuerdo. De repente si es en el caso de obesidad, con su peso, pero no le está yendo bien en la parte de nutrición. O sea, yo creo que sí, o sea, todo como que va de la mano o entrelazado. Sí, a veces cuando pensamos en calidad de vida, pensamos en nutrición y actividad física. Sí. Y no tenemos ningún problema en dedicarle mucho tiempo a eso, gran parte de nuestra economía. Y cuando se plantea esto, bueno, ¿por qué no un espacio que te permita pensar, que te permita analizar qué te está pasando en esta situación o por qué no puedes modificar esta situación alimentaria? Porque muchas cosas se pueden modificar desde el espacio de la nutrición, pero hay otras que sí, indefectiblemente necesitamos avanzar un poco más y profundizar un poco más desde estos espacios. Entonces, son espacios complementarios, como dijo la doctora, donde siempre van a aportar. Y hay situaciones y situaciones, pero no necesariamente necesitamos llegar a la patología para poder acudir al equipo, ¿sí? Sino para llevar un estilo de vida saludable. Tal vez una medicación, la psiquiatra no siempre tal vez va a medicar, no sé, eso tal vez puede indicar ciertas cuestiones, o a veces uno se imagina una medicación de por vida o una medicación, no voy a poder salir de eso. Hay como, sigue el tabú y el miedo en eso. Sí, Justamente ahí la en la preocupación. consulta se aclaran esos Sí. tabús, ese estigma que existe. ¿Por qué se tengo que aclaran tomar las esta dudas, medicación? ¿cuánto Voy a tomar de tiempo? por ¿Me voy vida. me voy a volver adicta? ¿Qué hago? ¿Qué va a pasar? Entonces se aclaran todas esas dudas y se intenta que el paciente vaya más tranquilo, que mejore su calidad de vida. Sobre Porque todo. ese también es el criterio de un tratamiento psiquiátrico, ¿verdad?
o una internación, ¿verdad? Pero eso ya es más complejo, ¿verdad? Ya pero cuando un complejo. trastorno afecta tu vida, tu funcionamiento, ya sea laboral, social, personal, familiar, hay que tomar cartas en el asunto y realizar un tratamiento adecuado. Me pide hacer una pequeñísima pausa. A la vuelta hablábamos sobre un dato que preocupaba y es el caso de que ya en pequeños, en adolescentes, ya se ven esos trastornos alimenticios, trastornos de conducta, los ataques de ansiedad. Y eso preocupa porque nosotros en nuestro rol de padres, ¿qué hacemos ante esas situaciones? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. Un cortecito y volvemos. Seguimos en esta edición de Mejor Hablar. Si por ahí te perdiste el primer bloque, hoy dedicamos netamente el programa a la salud mental. Nos acompaña por eso una licenciada, psicóloga, una nutricionista, una psiquiatra. Y estábamos hablando en el anterior bloque de los números que preocupan acerca de pacientes cada vez más jóvenes o niños incluso, que necesitan de contención, tienen problemas en la conducta, tienen problemas en la alimentación, trastornos alimenticios. Y conversamos también en el anterior bloque de ese equipo interdisciplinario que tiene que trabajar, donde hablábamos de los profesionales que tienen que acompañar. Pero ¿qué rol fundamental en este equipo interdisciplinario también forma parte la familia? Es así, licenciada. Así mismo, Jasmine. O sea, no es derivar nomás al profesional y bueno, ya está. Sí, a veces la indicación o el consejo o la recomendación viene de la escuela, en caso de niños, de adolescentes, ¿verdad? Y los padres a veces también son reacios a aceptar que es un niño, ¿verdad? Eso yo trabajé mucho tiempo en colegios también. Y como psicóloga veía esa negación ante ese primer comunicado, recomendamos... O sea, esa aceptación de que mi hijo está atravesando por un problema. Por un problema, ¿verdad? Y después está también el aceptar para ellos, para la familia, de que ellos también podrían estar involucrados o podrían ser artífices de esta reacción o de esta señal del niño, ¿verdad? Entonces, de ahí ya vamos a una negación, una falta de aceptación de parte de ese círculo tan importante para ese joven, para ese niño. Entonces decimos, desde el vamos, las consultas con los menores de edad siempre son primero con la familia, ¿verdad? Y ahí empezamos ya a trabajar desde ese lado, ¿verdad? De la importancia de la participación de ellos, de cómo influye su propio comportamiento, sus propias reacciones, sus propias respuestas en frente a esas señales, ¿verdad? Delante de estas señales de los niños y los adolescentes, que raras veces, no siempre, se ve solo en la escuela o se ve solo en el colegio o a veces se ve solo en la casa. Hay diferentes casos, cada caso es particular, pero por eso es importante trabajar con la familia también para obtener mayor información respecto a este adolescente, ¿verdad? No solamente aceptar la derivación de la escuela, del colegio y trabajar de manera individual con ese niño. Siempre tiene mucho que ver la influencia de la familia, la influencia de los pares, de las personas cercanas, y eso también a nosotros los psicólogos, sobre todo desde mi formación que es sistémica, lo vemos al paciente siempre dentro de un sistema, como parte de un sistema. Entonces trabajamos con los diferentes miembros de la familia, con los más allegados, a veces también incluimos abuelos, tíos, primos, de acuerdo a cuál es la situación en ese momento. Entonces le formamos, como estábamos diciendo en el receso con Natalie, ¿verdad? La importancia de hacerles parte de ese trabajo indisciplinario también a la familia. En tu caso también, cuando son jóvenes, siempre convocas a la mamá, al papá o al tutor, quien sea, para que acompañe a ese joven o a ese niño. Siempre en la consulta tiene que estar un representante de la familia que lo acompañe para que en conjunto podamos decidir qué hacer. A mí me pasa más fácil, digamos, me derivan más fácil porque es como que la nutrición está más socialmente aceptada, de que bueno, me cuido en la comida, no es ningún problema, pero al instante se puede detectar esto que mencionabas del contexto, de que por supuesto ahí se inicia todo y siempre el soporte de un espacio terapéutico es fundamental. A mí me ayuda mucho y a veces me lleva un proceso o un tiempo, porque siempre es bueno analizar en qué estadio está la familia de aceptación de esa situación.
Tal vez si yo en el primer momento le digo, bueno, hay que ir a una psicóloga, dejan el tratamiento. Deja. Muchas veces. Entonces tengo que evaluar a ver en qué momento están y en qué momento sería propicio, a no ser que sea muy urgente, por supuesto. Si es una situación muy urgente, sí, no hay tiempo que perder. No hay nada negociable. No hay nada negociable, pero sí se puede esperar un poquito, tal vez en la segunda o tercera consulta. Yo ya les voy abriendo la puerta o la idea de que sería muy importante complementar este espacio con otro. Me gustó el ejemplo que me dabas en el receso, donde decías el ejemplo así muy claro del tupper, ¿verdad? Bueno, él tiene ya su tipo de alimentación, acá lleva tu tupper y bueno, esto vos comés, pero ¿qué nosotros hacemos en casa como familia? Estamos devorando un montón de comida chatarra o lo que sea y la otra persona, pobrecita, relegada porque tiene que tener ese tipo de alimentación y todo eso. O sea, hasta ese tipo de acompañamiento y todos esos detalles tenemos que estar presentes. Nosotros como padres o los familiares o los abuelos o quienes estén a cargo de estos niños jóvenes, ¿verdad? Totalmente, tanto en ese punto, en los dos extremos, en que el niño no puede ser diferente al contexto familiar, no puede comer algo diferente, sino que justamente tiene que compartir y todo el núcleo familiar tiene que modificar en todo caso los hábitos alimentarios. No puede el niño solo definir a la familia. No, estar comiendo un plato de lechuga y resulta que la heladera está llena de dulces, de hidratos de carbono, de un montón de cosas que todo el resto come, pero el pobre niño joven no lo puede hacer. O también el otro caso de que tratamos de llevar un tratamiento saludable donde no se hablen de dietas, donde el chico no está en un tratamiento particular de descenso de peso. Sí. Pero por otro lado, la madre está haciendo una dieta hiperrestrictiva, el padre está haciendo otra cuestión también exigente y total, ellos no se dan cuenta que yo estoy haciendo dieta. Los chicos se dan cuenta, por supuesto que de todo. Perciben todo. Sí, entonces no tiene que ser incoherente eso, de que él haga una cosa y por el otro lado se esté mostrando otra cosa. Sí. Las palabras con las acciones. Me decías que sí, por eso a veces es muy complejo trabajar con niños y con jóvenes. Es súper complejo y en cuanto a recomendaciones, ¿verdad? Sí. Lo que, obviamente los padres que no duden en acudir, en pedir ayuda, no esperar. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros como padres nos tienen que llamar la atención, digamos, y decir, parece que tengo que acudir a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra? Sí, la ansiedad, depresión, que es lo más frecuente. ¿Cómo se manifiesta? No es igual, no se manifiesta igual como en niños o en adultos. O sea, el niño, el adolescente no va a verbalizar como el adulto. Estoy triste. Claro. Va a verbalizar eso, va a demostrar por sus acciones. Entonces los padres tienen que acompañar, estar presentes y ver esas señales, ¿verdad? ¿Por qué está tan encerrado? No duerme demasiado, no habla, no quiere socializar, come mucho, come poco. Son esas señales de alarma que tienen que hacer como que los padres se den cuenta. Para detectar esas señales tiene que haber una familia presente, ¿verdad? Porque a veces pues como que yo no me di cuenta, ¿verdad? Dicen, yo no me di cuenta, o esperan de repente esa alerta que les dé el colegio, que es el que, obviamente, nuestros hijos están mucho tiempo y de repente son los maestros que se dan cuenta de que está pasando algo con el chico, ¿verdad? Pero bueno, puede tampoco no suceder porque de repente hay colegios obviamente que tienen mucha cantidad de alumnos y es difícil percibir, ¿verdad? Sí. Claro está que también todas las situaciones a las cuales se hayan sometido hoy día nuestros jóvenes, como sabemos que el bullying, ¿verdad? Que se manifiesta y a veces nosotros como padres no nos damos cuenta de esa situación hasta que, bueno, sucede algo como casos ya extremos que han sucedido y, bueno, después luego se hacen públicos y, bueno, y ahí la familia como que despierta y dice, Dios mío, ¿cómo esto ocurrió, verdad? Pero supongo que como padres a veces en la vorágine del día a día, del trabajo, de esto, de lo otro, a veces no percibimos esos pequeños detalles en nuestros hijos, porque ahora es como que sabemos luego que nuestros hijos están aislados por el dichoso celular, ¿verdad? Donde todo el día están ahí con eso nomás, pero
tenemos que estar preparados para percibir esos detalles que nos llamen la atención. Sí, por o eso sea, es dedicar el importante, tiempo. Claro, involucrarnos en la vida de los chicos, ¿verdad? Sí. Saber qué hacen, con quién hablan, con quién con quién comparten sus juegos, con quién participan en los deportes, cómo se comportan, o sea, estar atento a su día a día, para que, pues como dijo la doctora, en los niños, los adolescentes, las señales de alarma no son tan evidentes como en los adultos. El niño deprimido no está encerrado llorando, el niño deprimido está irritable, el niño deprimido está ansioso, el niño deprimido está más activo, está hiperactivo, está como decimos, mecha corta, o sea, tiene otras señales, deja de comer conducta, o come más, claro. O sea, no son así, bueno, está deprimido sí porque llora, porque se encierra, porque no se va al colegio, porque no se va a la fiesta, no siempre es así de evidente. Entonces, las señales son justamente los cambios drásticos, los cambios en el cotidiano de ese niño, de ese joven. Y el padre, ¿cómo va a percibir esto? Si es que lo conoce, si participa, si está en el día a día este niño, si es un padre que está aislado totalmente de las actividades, que deriva siempre a la niñera, a la empleada, al chofer, todas las actividades, ¿cómo se va a dar cuenta de que hay un cambio si en realidad no lo conoce al chico? Entonces las señales son justamente esos cambios en la cotidianidad de ese chico, en la funcionalidad de ese chico. A veces puede ser un extremo totalmente diferente a la señal del adulto. Entonces tiene que ver muchísimo con conocer, con involucrarnos en la vida de nuestros chicos, de los adolescentes, de los jóvenes, por lo menos estar al tanto, ¿verdad? De qué hace, con quién lo hace, qué mira, qué deja de hacer. Y así vamos a poder ver esas señales y pedir ayuda a tiempo, ¿verdad? Preventivamente, antes que explote, ¿verdad? Antes que ya sea un llamado por una emergencia. Por una emergencia. Me piden hacer una pequeñísima pausa. A la vuelta continuamos hablando acerca de este tema sumamente interesante. Hablamos que afecta a niños y a jóvenes, pero también hay muchos adultos que están atravesando por situaciones muy, pero muy difíciles. De eso hablamos en minutitos. Ya volvemos. Muy bien, continuamos con Mejor Hablar. Ya les comentaba en los anteriores bloques que estamos abocados hoy al tema de salud mental, y lo decíamos con las profesionales que me acompañan el día de hoy. Es un tema como muy amplio, que obviamente en un programa no vamos a poder hablar totalmente, pero sí estamos tocando ciertos temas. Otro de los temas fundamentales es los trastornos alimenticios, y que eso también, yo creo, si bien siempre existieron, ¿verdad? Esto se remonta ya en nuestra historia. Hablamos que ahora tal vez estén mucho más potenciados o son más visuales, digamos, porque existen unos estereotipos de mujeres o de hombres que tenemos que ser. Aquella figura perfecta, que para eso están las redes sociales, donde tenemos que mostrarnos atléticos, delgados, con un buen aspecto saludable, y no es así. Entonces ahí empieza, supongo, a aparecer todo este tema de los trastornos alimenticios. Sí. Acuden muchos pacientes con esa problemática. Sí, cada vez más. Post pandemia, a mí particularmente me pasó que yo atiendo escolares, adolescentes y adultos, pero se duplicó la cantidad de niños, de escolares y adolescentes también, por supuesto, pero más escolares, y no necesariamente con trastornos extremos de la alimentación, anorexia, bulimia, sí, sino con desórdenes, muchos desórdenes que por supuesto tienen que ver con esto que mencionás, con estereotipos o con alguna frase que un compañerito dijo que desencadena toda una odisea para el niño, tal vez silenciosa. Estás más gordo, o mira la panza que tiene. Son palabras inocentes, pero que impactan de una manera impresionante al niño, y ahí empieza el camino a estos trastornos. Y en eso hay que estar muy atento también. En el bloque anterior hablábamos de la participación de la familia, la importancia, ¿verdad?, de que la familia forme parte de ese equipo interdisciplinario. Sí. Y muchas veces también como que depositamos toda la responsabilidad en el colegio, en este caso de los niños, y creo que los padres podemos ser un poco
más proactivos en eso y también generar grupos con profesionales que nos puedan hablar y asesorar de las diferentes etapas o cómo podemos manejar esas situaciones. Ahora sé que hay muchos padres que contratan a psicólogos, tienen reuniones con una problemática. ¿Cómo manejamos el bullying? ¿Cómo manejamos los trastornos alimentarios? ¿Cómo manejamos la obesidad? ¿O qué palabras usamos? Entonces, me parece interesante que los padres podamos tomar ese protagonismo en qué hacer. ¿Sí? No esperar siempre a que eso llegue al extremo o que el colegio nos avise. Entonces, de esa manera podemos estar alertados y hacer prevención. No esperar a que suceda, hacer prevención, estar como más atentos, pero con herramientas adecuadas. Claro. La obesidad preocupa muchísimo, porque ha subido en índices a nivel nacional de una manera increíble. Y no solamente con ya una vez que uno esté llevando un buen plan de alimentación, pero bueno, ¿qué está sucediendo en nuestra cabeza? Porque eso supongo que viene de la mano con la ansiedad, ¿verdad? Esa ingesta de una manera descomunal ya significa que estamos con una conducta, con un estado que nos conlleva a alimentarnos de manera así, desenfrenada. Post pandemia se dio como se dispararon los trastornos de ansiedad. Entonces, los trastornos, muchos pacientes reconocen como por ansiedad, ¿verdad? Y además de eso, el ritmo de vida acelerado lleva como que a uno se olvida de cómo solo esto, la actividad física como que deja para después. Es como un cuidado integral, ¿verdad? Porque la salud física obviamente está como que ahora hay muchos estudios sobre que la alimentación y la actividad física influye positivamente de forma para combatir la ansiedad. Claro, que ayuda, son unos coadyuvantes del consumo de alimentos ricos en omega 3, la actividad física, se recomienda la caminata diaria. Entonces uno cuando se siente mal o está ansioso, está deprimido, como que con qué fuerzas me voy a levantar para ir a caminar o para ir a... Pero es como que es muy importante el estilo de vida. El estilo de vida. Y eso es fundamental. Muchos casos de ansiedad. Y después de la ansiedad ya conlleva también, cuando se va cronificando, supongo, bueno, no sé, profesional, de la ansiedad, digamos, podemos pasar también a la depresión, podríamos pasar a estados de pánico. Sí, pueden ser todos inicios de un problema mayor, ¿verdad? Pero lo que quería agregar, por eso hablabas de la prevención. Sí, lo que quería agregar respecto a estos factores que predisponen a la obesidad, creo que uno de los factores enormes que hizo que la obesidad creciera tanto en números durante estos años es el tema de la tecnología. Queramos o no, la tecnología es una herramienta muy útil, pero justamente durante esta pandemia, como nos fue tan útil utilizar la tecnología para comunicarnos, para socializar, para trabajar, eso también, ¿qué hace la tecnología? ¿Qué hacen las redes sociales? ¿Qué hace el celular, las plataformas? En las diferentes cosas que encontramos hoy en tecnología, que seamos mucho más sedentarios. Entonces, sedentarismo viene de la mano con comer, con estar quietos, con estar frente a las pantallas, con trabajar todo el tiempo frente a la computadora. La pandemia hizo que esto sea un boom, ¿verdad? Justamente porque nos movimos menos, estábamos encerrados en casa, nos rehusábamos a empezar una actividad diferente porque estábamos ahí como negándonos a que esto, ¿cuánto va a durar? ¿Va a terminar pronto? Bueno, cuando de vuelta nos suelten voy a volver a mi actividad física, cuando de vuelta a esto voy a volver a moverme. Y se alargó el tiempo. Y por otro lado, los adolescentes, los adultos también, nos volvimos mucho más dependientes con usos abusivos de la tecnología, ¿verdad? De las redes, de las plataformas, de comunicarnos por medio de la tecnología, de tener relaciones virtuales en el sentido amistosa, de pareja, o sea, todo eso hizo que nos quedemos mucho más quietos. Entonces, al quedarnos mucho más quietos, gastamos menos calorías y también al estar encerrados consumimos mucho más en momentos que a lo mejor no lo necesitamos. Entonces, todo eso hizo que la obesidad, el consumir de más,
el tener una relación no funcional con la comida que haya avanzado más, ¿verdad? En todo, en niños, en adolescentes, en adultos, en todos. Y tan importante es la actividad física porque, así es, doctora, o sea, nutrición, si no va de la mano con actividad física, los resultados no funcionan. Son los deseados y no funcionan. Claro, la actividad física es... ¿Cuán fundamental es, digamos, dentro de todo el proceso? Sí, la actividad física no es una opción, es parte. O sea, no se puede hablar de nutrición si no se habla de actividad física. Inclusive hay situaciones que uno dice, sí, pero estoy internado, hasta inclusive cuando uno está internado tiene que hacer movimientos, ¿sí? con kinesiólogos, fisioterapeutas, etc. Pero la actividad física muchas veces se apunta a su beneficio menos importante, que es justamente bajar de peso, ¿sí? Quemar calorías y quemar grasa. Y en realidad lo más importante de la actividad física es poder tener una buena masa muscular de buena calidad a todas las edades, que me permita sostener mi estructura esquelética y evitar la dependencia en adultos mayores, por ejemplo. En el caso de los jóvenes, en relación a la actividad física y a la nutrición, siguiendo con lo de las redes sociales, hoy tiene un altísimo impacto las redes sociales y los influencers. Entonces ahí también es muy importante escuchar qué ellos saben o qué ellos creen que es así, porque muchas veces no es lo que tiene que ser, o sea, no es la indicación adecuada, claro. Pero para ellos siguen a rajatabla esa indicación y eso puede complicar la situación. Entonces, claro, distorsiona la realidad. Distorsiona la realidad, o es más importante lo que ese influencer dice que lo que el profesional le está indicando, porque a él le funcionó. Entonces, el impacto de las redes sociales también pasa por ese lugar y hay que saber manejarlo. ¿Cuán dañino puede ser? Claro, y tenemos que amigarnos los profesionales con las redes sociales, no simplemente no prohibir, ni no está bien, o lo que dice ese influencer no es así, claro, sino que acompañar y ver cómo podemos continuar con eso que esa persona o ese niño o ese adolescente conoce. Justamente estaba escuchando también un médico que me decía la importancia de la actividad física, que no es ya solamente hacer cardio y hacer caminata, sino el tema de la musculatura, de la musculación. Sí. ¿Por qué eso? Porque siempre hablamos, subió tu metabolismo, bajó tu metabolismo, a partir de tal edad las mujeres empiezan a perder masa muscular, a partir de tal edad los hombres. La mayoría de los metabolismos bioquímicamente se conocen, glucólisis, lipólisis, o sea, quemar grasa, quemar carbohidratos, utilizar proteínas, ocurren en la masa muscular y en otros tejidos, pero principalmente en la masa muscular. Si hablamos de quemar o hablamos de gastar calorías, ahí es donde se producen esos procesos. Y si yo voy perdiendo masa muscular a lo largo de los años, también voy a bajar ese metabolismo. La buena noticia de esa mala noticia es que eso es reversible. Sí. A cualquier edad. Cuesta más a los 80 que a los 15, que estoy en pleno desarrollo, pero es reversible y yo puedo mejorar mi tono muscular, aumentar mis fibras y por lo tanto aumentar esos metabolismos que me van a ayudar a vivir mejor, inclusive en situaciones patológicas. O sea, si yo tengo diabetes y el problema es la poca sensibilidad de esa insulina o la permeabilidad de esa insulina al músculo, si el músculo mejora su composición, aumenta los espacios donde se queman o, por decirlo de alguna manera, esa glucosa, esa grasa que son las mitocondrias, si aumento eso en cantidad, esa insulina por supuesto que va a ingresar mejor y por supuesto va a ingresar mejor la glucosa. Entonces, en todas las situaciones saludables o patológicas, la actividad física priorizando el aumento de la masa muscular es el camino. Me gustó ese dato, es reversible, o sea, que si vos te encontrás en un estado de decís, soy prácticamente una planta, que no hago nada, y es el momento de decir, tengo que empezar a hacer algo porque puedo revertir esta situación, sea la edad que fuere, y obviamente haciendo los ejercicios adecuados según la edad. Me piden una pequeña pausita, a la vuelta de la pausa seguimos abordando este tema de salud mental.
Continuamos con Mejor Hablar y estábamos hablando general, en líneas generales, lo que es salud mental. Y hablábamos también con la licenciada Fernández acerca de esa obsesión hacia la imagen y también de someternos de repente a tratamientos, pero ver resultados rápidos. Eso es imposible. Ese no es el camino, ¿verdad? Sí. Si queremos obtener resultados rápidos, podríamos obtener ese cambio de manera más rápida de lo habitual, tal vez con terapias adecuadas, con herramientas adecuadas, pero para que ese cambio se consolide y permanezca en el tiempo necesitamos tener paciencia, como dijo la licenciada Natalie, ¿verdad? O sea, tener ese tiempo, dedicarle y saber que así como le dedicamos al gimnasio un día a la semana durante mucho tiempo, también saber que cualquier tratamiento para que sea eficaz y permanezca en el tiempo necesita uno tener paciencia, estar preparado para hacer un tratamiento completo, que necesita un tiempo adecuado, ¿verdad? Y lo de la obsesión que estábamos hablando, ¿verdad? O sea, lo importante que es, lo fuerte que es la influencia de los medios, de las redes, sí. No solo para producir trastornos en la alimentación solamente, sino también como hoy en día, no solo los adolescentes, los niños, los Y los adultos, adultos también. estamos permanentemente buscando la aceptación de los demás. Entonces, para que los demás nos acepten, queremos vernos bien en primer lugar y buscamos que el otro nos dé likes en las redes, nos dé me gusta, nos comente sobre nuestros aspectos. No nos vamos a los lugares sin antes tener una aceptación de parte de alguien, que alguien nos diga, y esa obsesión por la imagen nos puede llevar a trastornos mucho mayores, mucho más peligrosos, ¿verdad? ¿Y qué trastornos más peligrosos? Está la dismorfofobia, que son personas que tienen miedo o que encuentran siempre defectos en el propio cuerpo. Eso es algo que se ve muchísimo ahora, ¿verdad? El encontrar siempre un defecto en el cuerpo y estar obsesionados con cambiar esa parte en el cuerpo, consultar permanentemente con profesionales, ya sea de nutrición, de cirugía plástica, de estética, ¿verdad? Ya sea en la boca, en el cuerpo, en la nariz, en el pelo. O sea, estar buscando permanentemente en que la imagen sea perfecta, ¿verdad? Ese es un trastorno que se ve muchísimo ahora y que ya va después de solamente un problema con la alimentación, después de un problema solamente con sentirme inseguro con mi cuerpo, con esa desconfianza que tengo en mí mismo. Eso es una de las cosas que más se ve, ¿verdad? La obsesión por esa imagen corporal, y eso viene ligado a la necesidad de ser aceptado por el otro. Y obviamente eso se da mucho más con el impacto que están teniendo las redes sociales, que cada vez está más en auge, ¿no? Entonces seguimos a figuras que nos muestran una supuesta realidad que tampoco sabemos si es una realidad, y donde buscamos la aceptación de gente extraña que nos dé me gusta todo el tiempo. Si no tenemos los me gusta, nos deprimimos. O sea, es toda una situación bastante compleja y difícil, que yo pienso, Dios mío, ¿cómo va a ser la generación de nuestros niños? ¿A qué van a estar expuestos? ¿Verdad? Y esto también nos lleva a algo que también decía la doctora Díaz Pérez, las situaciones de estrés, que creo que es, bueno, ya hace unos años es la enfermedad del momento. Sí, sí. La epidemia. Y me contabas lo que genera eso. Claro, estar expuesto a un estrés crónico, prolongado, desencadena lo que se le llama una inflamación de bajo grado crónica, o sea, de larga data. Esa inflamación crónica, o sea, que sostenida en el tiempo, trae consecuencias físicas y mentales. Entonces, produce, como estaba conversando, la diabetes, ¿verdad? Ese estrés, ese cortisol produce aumento de la resistencia a la insulina, puede desencadenar un cuadro de diabetes, baja las defensas, ¿verdad? Por ejemplo, las personas estresadas, por un ejemplo, me resfrío, nunca me engripo, nunca me curo, ¿qué pasa, verdad? El estrés afecta globalmente la inmunidad. Entonces, volviendo a lo de la actividad física, ¿verdad? También la actividad física muy recomendable para bajar los niveles de estrés y bajar esa inflamación. Y como te decía también la licenciada, acompañar con una alimentación saludable que también ayudar con esa inflamación crónica del cuerpo, que trae muchas consecuencias. También estar expuesto a esa inflamación predispone a los trastornos de ansiedad. Y otra vez los trastornos de ansiedad cronificados pueden desencadenar un cuadro depresivo más grave.
Ahora, y cuando buscamos actividades físicas, decimos, no, me tengo que someter al gimnasio a largas horas y qué sé yo, que está la hora de gimnasia funcional, que me tengo que matar haciendo ejercicios. No es así. O sea, cuando hay situaciones de estrés también hay otro tipo de actividades que podemos realizar. Claro, si queremos trabajar nuestro estrés, si queremos bajar nuestro nivel de estrés, no solamente lo haremos haciendo una actividad física tan intensa, ¿verdad? Claro. Hay diferentes cosas, diferentes actividades que podemos elegir que nos van a ayudar a que nuestro nivel de estrés baje, ¿verdad? Sí. O sea, estamos hablando de cuidar nuestra salud mental, que eso puede ser por medio de tener un hobby, por medio de encontrar nuestra pasión. Yo siempre con los pacientes trabajo eso. Pero ¿cuál es tu pasión? ¿Qué haces que disfrutas en tu vida? Trabajo, a mí me encanta mi trabajo, dicen mucho. El trabajo no es la pasión, ese hobby que uno disfruta. Justamente el encontrar ese camino, esa actividad que puede ser física directamente, que puede ser un hobby, que puede ser una actividad placentera como dedicarme a las plantas, como tejer, como hacer ejercicio, cualquiera de esas ayuda a que el estrés baje, a que nuestra sensación de bienestar, porque al final, ¿qué buscamos? Nuestro bienestar, ¿verdad? O sea, salir del extremo del malestar al bienestar, y eso vamos a encontrar justamente con estas 3 patas básicas, que es actividad física, buena alimentación, ¿verdad? Y cuidar nuestra salud mental. Entonces ahí sí podemos encontrar, y todo se une en un mismo objetivo. Y ahí hablamos también de la alimentación saludable. Claro, Obviamente. claro. O sea, yo creo que el objetivo final siempre es el bienestar. Sí. Entonces, cuando hablamos de nutrición y actividad física, también tiene que haber bienestar, porque o si no, ya nos pasamos al otro extremo. Es decir, si yo estoy todo el tiempo pesando mis alimentos, calculando las calorías, o tengo que ir a un gimnasio y ver qué ropa me pongo, me saco una foto, me queda lejos pero igual me voy, eso se vuelve muy obsesivo y no colabora con el bienestar. Entonces, algo que puede ser Y sumamente... a lo largo no perdura. No perdura Claro. porque no está adaptado a esto, a este placer, a este momento agradable donde ambas cosas se tienen que unir. Tengo que comer agradable, bajar de peso, pero agradable. No tengo por qué sufrir en el proceso, sí tengo que tener límites. Sí, pues esas dietas que dicen, no, el ayuno intermitente me mato no sé qué y voy a deshincharme no sé qué historia, o dietas así locas, bueno, no sé si la dieta de la luna, qué sé yo, un montón de dietas que surgen, que uno se somete y bueno, después el efecto boomerang, obviamente, porque terminan subiendo lo mismo, tal vez el doble, ¿verdad? O sea, hacer todo, pero disfrutando de lo que uno hace. Encontrando un borde, Encontrando un modo. un límite. Sí. Sí, ni nada, ni libre. Todo, para disfrutar tengo que comer muchísimo y es la única manera. No, tengo que encontrar un borde. Si yo no puedo parar en una situación, más allá de que me guste eso, también me tengo que preguntar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo parar? ¿Por qué estoy tan desbordado? Sí. Entonces, es importante ese equilibrio que siempre que buscamos, ¿verdad? Pero ese equilibrio tiene que ser dentro del bienestar para que funcione y sea duradero. Y cuesta, no es una cosa mágica ni que se consigue, porque ahora hay muchos estudios sobre hábitos, que en 21 días cambiamos el hábito y eso no es tan así, creo yo. No sé, acá me van a corregir, Sí. pero es como que cada uno tendrá que cambiar sus hábitos o un hábito en el tiempo que le corresponda. Quizás uno al ver los resultados se motiva más, ¿verdad? Y como que tiene un elemento de motivación, ¿verdad? Porque cuesta esa paciencia, esa persistencia. Claro, por eso justamente decía la licenciada, no estamos hablando de procesos a corto plazo. O sea, cuando hablamos de brevedad decimos, no, bueno, yo en 1 o 2 meses estoy listo. No, no es así. Es ir trabajando de a poco, desde todos los sectores, desde incluso mirarme en mi interior, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy comportando así? Y bueno, y para eso está la psicóloga que nos ayuda justamente a tratar a descifrar qué es lo que nos está sucediendo, porque tenemos cierta conducta por algún motivo, ¿no? Lo importante es dar ese primer paso, ¿verdad? O sea, sin Ese primer esperar paso esas yo creo que es soluciones lo mágicas. difícil, ¿verdad? Eso es lo Ese difícil. reconocimiento de que necesito ayuda. Sí, y que me va a hacer bien empezar algo. Y ahí empiezo. Y como dijo la doctora, veo un resultado y eso me motiva a hacer lo siguiente. Eso pasa con la actividad física, me pasa con la alimentación. O sea, yo empiezo a comer bien, me empiezo a sentir mejor. Empiezo a hacer un tratamiento psicológico, algo mejora. Y quiero continuar. O sea, solamente haciendo me doy cuenta de que esto va para adelante, ¿verdad? Pero el primer paso es el más importante y el que... Eso es lo que yo le digo a los pacientes, particularmente en el consultorio de psiquiatría, ¿verdad? Porque Sí. a veces pues, hay cierto temor, ciertas Sí. creencias, cierto todo. Entonces siempre al terminar la consulta le digo, bueno, ahora diste el paso más importante, que es venir,
y estar dispuesto a iniciar el tratamiento, ¿verdad? Porque ese primer ese paso primer es el que paso cuesta. es el que cuesta. Entonces, cómo motivarle y decirle, bueno, viste el paso más importante, ahora vamos a arrancar. Y así mismo también pasa con la alimentación. Sí, Es decir, totalmente. bueno, no puedo solo, no puedo con la comida, es momento de que acuda a una nutricionista, un nutricionista que me ayude, digamos, a ordenar el tipo de alimentación que debo tener. Exactamente, esa es la palabra clave, ordenar. Ordenar. Porque yo veo la pandemia como un tsunami que vino y tiró todo esto, entonces el primer paso para cualquier tratamiento nutricional es el orden. Primero tenemos que ordenarnos y después pasarnos al tratamiento propiamente dicho. Bajar, subir, hacer deportes, la diabetes, lo que sea. Primero me tengo que ordenar en horarios, saber qué voy a comer, no improvisar la comida, porque es parte de la vida, improviso, no. Si yo quiero resultados tengo que planificar y ordenarme. Eso es clave para empezar cualquier objetivo. Nos quedamos cortas de tiempo. Sí, Muy claro, cortas. que era como muy amplio en nuestro tema realmente, es para abordar un siguiente programa y seguir hablando y conversando sobre esto, porque es una problemática realmente a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, ¿verdad? Que ocurre en todas partes y bueno, y todos estamos siendo afectados, y más aún por tanta información que tenemos. Cualquier cosa que nos pasa ya estamos googleando qué es, ya no hacemos la película de lo que nos puede pasar, o estamos viendo que tal influencer dice que yo tengo que hacer esto, entonces si yo hago va a ser así y no es así. Entonces son situaciones bastante complejas por las que estamos atravesando, por eso de ahí la importancia de dar ese reconocimiento y ese primer paso de donde, a ver, necesito ayuda, y para eso están los profesionales. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido hoy al programa, hayan tomado su tiempo de compartir con nosotros todos sus conocimientos. Un placer. Encantadísimas, gracias. Chao. Nosotros vamos cerrando este espacio de Mejor Hablar. Espero que les haya sido de ayuda, espero que nos hayan disfrutado, y nosotros nos vamos a volver a encontrar en una próxima edición. Y es así como llegamos al final de Mejor Hablar, y por supuesto tengo que hacer los agradecimientos de todas las marcas que me acompañan, y por supuesto al Hotel Palmaroga que nos recibe en cada edición. También agradezco a las prendas que son de Heredity Oficial, en este caso un diseño de Carlos Burro, divino en tono blanco. También agradezco a los calzados que son de Seconello, peinada y maquillada por el equipo de Bellísima, gracias a Luzma y gracias a Lisa. Con dicho todo esto, nosotros nos vamos y nos volvemos a encontrar en una próxima edición.